Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes y también honrar a los líderes de esta casa, a los pastores, a Pancho y su esposa por recibirme en su casa, también gracias. Es un honor y un privilegio estar en este lugar y poder compartir las enseñanzas que con los años Dios ha venido dejando en nuestros corazones. Hay una enseñanza que Jesús dejó en el Evangelio, muy sencilla y muy práctica, y dice de esta manera: la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy o más bien voy a compartir con ustedes un tema que obviamente toca lo que es el liderazgo, el cual es un área muy importante en lo que creo yo que todo ser humano debería de crecer. Pero nunca me gusta comenzar algo si primeramente no alinear mi corazón con la voluntad de Dios. Así es que si usted me lo permite, voy a hacer una oración. ¿Le parece bien? Amén. Padre, te doy gracias por este hermoso día que nos has entregado. Te doy gracias por la salud, te doy gracias por el pan, por la vestidura. Te doy gracias simple y sencillamente por el regalo de la vida. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar, Señor, tu voz a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que tú puedas ministrar nuestro corazón y que podamos comprender y entender las Escrituras, porque a través de ellas, dice tu palabra, que encontramos, Señor, vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartir con ustedes la ley del legado. Hay un principio que uso mucho cuando doy las clases. Una de mis pasiones que Dios me ha puesto en mi corazón es formar líderes eclesiásticos, aunque los líderes no necesariamente son buenos. ¿En qué momento nace un líder? Alguien preguntó: pastor, ¿un líder nace o se hace? Es obvio que tiene que nacer, ¿verdad? Pero en realidad el líder se hace. Por eso es importante comprender que para crecer, dijo un gran pensador, es necesario que sigas las cabezas más altas que tú. Eso lo dijo, creo que Gandhi. Si quieres crecer en la vida, tienes que seguir cabezas más grandes que tú. Lo digo con mucho respeto. Otro pensador dijo: todo ser humano para poder crecer tiene que engancharse a una estrella. Se lo voy a explicar de esta forma con mucha sencillez. El Evangelio nos enseña que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo quiero crecer en la vida, madurar en la vida, forjar carácter en la vida y ser diferente a los demás, no con el afán de querer ser grande para humillar, sino en el afán de crecer para ayudar a los demás, necesito rodearme de personas pensantes, educadas espiritualmente, con una madurez, con un conocimiento, ya sea eclesiástico o ético, para poder crecer en esta vida, porque la vida se trata de levantar espigas en nuestro caminar. En las Escrituras nos habla de una mujer llamada Ruth, en la cual salió al campo a levantar espigas, y a un hombre llamado Boaz intencionalmente le dijo a sus segadores que dejaran las espigas intencionalmente para esta mujer, porque ella necesitaba comer y llevarle de comer a su suegra y voy a decir a su concuña. Entonces estos hombres intencionalmente dejaban semillas, trigo, para que ella recogiera. Habemos hombres o seres humanos que en la vida vamos recogiendo solamente semillas malas y no semillas buenas. Yo me he propuesto en mi caminar de recoger semillas buenas y aprender de aquellos que posiblemente saben más que nosotros.
Porque el apóstol Pablo ya lo dijo muy atinadamente, que simple y sencillamente hablamos de lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Y voy a decir esto con todo respeto, a veces somos como loros y está bien, siempre y cuando imitemos lo que es correcto y lo que es agradable delante de Dios. Vuelvo a repetir este mensaje que Jesús enseñó: la mies es mucha y los obreros pocos. Hay personas que cuando se habla de liderazgo se asustan porque lo ven como una responsabilidad y creen que no tienen la facultad para liderar. Hermanos míos, pero Pablo enseñó muy claramente a su hijo Timoteo que la persona a la cual debemos de aprender a liderar, primeramente, es a nosotros mismos. Porque la verdad, para mí ha sido fácil liderar a la gente, pero me ha sido difícil liderarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 enemigos por naturaleza. Es mi carne, que es mi deseo, pasiones desordenadas, que dijo el profeta Elías, y tenemos a este mundo, las corrientes de este mundo, que son como un tsunami que arrastran a las nuevas generaciones. Pero también tenemos a Satanás, que dice la Escritura que él ha venido a matar, robar y ¿qué? Y destruir, ¿verdad? Entonces no todos están dispuestos a liderar, pero bendigo a Dios por aquellos que han levantado su mano y han dicho: Señor, heme aquí, como dijo el profeta Samuel, y como lo dijo Isaías: heme aquí, yo iré por ellos. Llevo alrededor de casi 28 años liderando, forjando parejas para poder liderar iglesias, liderar incluso su casa, incluso a poner negocios, porque hay unas leyes que yo doy allá en Seattle, Washington, las doy cada año. Ahorita las estoy dando dos veces al día, el día jueves. Unas son privadas, otras son al público. Y la primera ley habla acerca de la ley del tope o la ley de la tapa. Personas que tienen un deseo, un sueño que está por encima de ese techo, no lo van a poder alcanzar porque hay un tope en ese techo. Por eso es que a Abraham le dijeron: sal de tu tienda para que veas las estrellas, porque así como las estrellas te voy a bendecir, tu generación será grande. Pero tuvo que salir de su tienda para que pudiera ver los cielos ampliamente. Entonces los hombres muchas veces tenemos un techo que es la falta de conocimiento, pero queremos que nuestros sueños se logren. No se van a lograr si primeramente no nos damos cuenta que tenemos un tope. A veces el tope puede ser el orgullo, a veces el tope puede ser, las mismas finanzas que no nos permiten crecer. A veces el tope puede ser el conflicto, a veces con nuestra pareja, a veces con nuestros líderes. Después viene lo que es la ley, acerca de la ley de la influencia de un hombre llamado Josué. Él no pudo influenciar a toda la nación, pero influenció su casa para salir de la esclavitud y entrar a la tierra prometida. Después viene la ley del proceso, que habla a través de un hombre llamado José, porque todos en la vida somos procesados, porque el proceso lo único que hace, ¿verdad?, es permitirnos crecer, porque ahí se cumple, si usted me permite decir esto, lo que no entendemos con palabras, lo vamos a entender con dolor. Después viene una ley que se llama la ley del respeto, que es a través de una mujer llamada Débora. En aquellos días las mujeres no eran tomadas en cuenta, pero esa mujer tenía algo diferente, que habitaba bajo la sombra de una palmera y ahí tenía una relación íntima con Dios. Y ahí se convirtió en la única caudilla que habla el libro de los Jueces, la única mujer que llevó la función básicamente de ser una profetisa y una mujer que estaba liderando incluso el ejército de esa nación, porque el rey no tenía el valor. Y así hay 21 leyes que de alguna forma, cuando indagamos en ellas, nos dan el crecimiento para poder liderar nuestras vidas y poder liderar a los demás. ¿Por qué las leyes son importantes o por qué es importante aprender liderazgo? Por una razón, si usted me lo permite, Eddie, ¿puedes venir aquí, por favor? Porque un líder tiene la facultad, lo digo con mucho respeto,
de tomar a una persona en un estado. Por ejemplo, Eddie tiene 3 años apenas en el Evangelio y bendigo a Dios por lo que Dios viene haciendo con él. Porque hay hombres que en 20, 40 años no se atreven a hacer lo que él hace. Pero un líder tiene la facultad de tomar a un hombre, de encontrarlo con mucho respeto en el lodo cenagoso, como dice la Escritura en el libro de los Salmos, y traerlo a un lugar donde nunca había estado. No sé si me estoy dando a entender. Eso es lo que hace un líder, tomar a un hombre que está en el lodo y llevarlo a un lugar donde él nunca se imaginó. Eso es lo que hace todo pastor. Eso es lo que hace un padre con su familia. Un líder no está hecho para mandar. Gracias, Eddie. Es que me gocé verlo de la manera en cómo Dios lo usó hace un rato. ¿Me explico? Entonces un líder no se sube a una barca solamente para mandar. Un líder primeramente comanda la barca, porque un líder es como dice el libro de los Salmos, como una saeta en las manos de un valiente, como una saeta en la aljaba de Jehová, que está lista para ser sacada, puesta en el arco y ser disparada hasta donde alcance la visión. Por eso llegar a la cima, estoy poniendo bases, llegar a la cima y llegar solo es un fracaso. Hay muchas personas que llegan a la cima del éxito, pero llegan solos. Y les voy a decir algo. Usualmente el éxito es muy triste, porque muy pocos son los que llegan a ese lugar. Y usualmente es muy triste. Jesús intencionalmente esperó a 12 para llevarlos a la cima juntamente con él. Los preparó por 3 años. Aunque Jesús duró 30 años aprendiendo obediencia, dice la Escritura, para 3 años llevar a cabo un discipulado y enseñar a 12, donde los tomó, por ejemplo, a Mateo, lo tomó en una mesa cobrando impuestos a su mismo pueblo y llevándolo hasta un lugar donde dice la Escritura que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Perdón, a Mateo. Pues toma a Pedro, dice la Escritura, siendo un pescador, y hace lo mismo, lo toma de un lugar donde nunca se había imaginado y lo trae a un lugar donde ahora él está predicando la palabra del Señor. Entonces un líder tiene esa facultad de poder ver en las personas lo que alguien no tiene quizás esa habilidad de poder mirar. Entonces un líder puede mirar los talentos que Dios ha puesto en los hombres. Y le voy a decir algo bien bonito, con mucho respeto. Porque los talentos no se enseñan, los talentos se despiertan. Porque nosotros nacemos con los talentos y con los dones, pero son los hombres en realidad los que Dios usa con fuego, con pasión, que te encienden el corazón y te dicen: Dios te está llamando para ser un ministro. Dios te está llamando para ser un pastor. Dios te está llamando para que corrijas y ordenes tu casa, como le dijeron a Ezequiel: ordena tu casa porque mañana morirás. Entonces la facultad que tiene un pastor, un líder eclesiástico, un líder secular, cuando mira a un empleado que es hábil en cierta área, él dice: wow, él me puede ayudar mucho mejor en mi empresa. Entonces puede ver las habilidades que están en los hombres. Eso está maravilloso. Eso está precioso. Entonces me voy a enfocar en lo que es la ley del legado. ¿En qué momento se levanta un líder? Cuando hay una necesidad y una inconformidad. ¿En qué momento se levanta un líder? Cuando hay una necesidad y hay una inconformidad. Usualmente pasa algo muy usual en las iglesias. Me voy de esta iglesia porque ya no me gusta cómo el pastor predica, o me voy de esta iglesia porque allá el hermano fulano no me cae bien. No, es ahí exactamente donde te tienes que quedar para cambiar las cosas, para hacer tú la diferencia. Porque ser como los demás es no ser nadie. Pensar como los demás no te va a llevar a ningún lugar. Entonces el líder, que hace intencionalmente, viene esperando los que vienen atrás para llevarlos
al lugar donde nunca han estado. Les voy a dar un ejemplo. En el libro de Samuel, en el libro de los Reyes, en el libro de Samuel, viene el profeta y le dice a Saúl que las asnas que se habían perdido de su padre ya han sido halladas, que él ha sido escogido para ser ungido y ser un rey de Israel. Pero Saúl tenía un pensamiento donde decía, es que yo no, como que no tengo la medida, no tengo las habilidades, no tengo la capacidad para llegar a ser un rey. Él mismo estaba escondido en el bagaje. Pero el profeta estaba dispuesto a enseñarle a Saúl cómo llegar a ser el primer rey de Israel. Pero él estaba escondido porque tenía temor. Voy a decirle algo. En las iglesias hay muchos pastores sentados que tienen llamamiento y muchos de ellos no funcionan el pastorado o el liderazgo porque muchas de las veces no les enseñamos cómo hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. Y el trabajo de todo líder es descubrirlo y tomarlo y decirle, yo creo en ti. No te escondas en ese lugar porque tú andas buscando las asnas perdidas, que es, en otras palabras, perder el tiempo cuando Dios personalmente te ha visto y te quiere ungir como rey. Así es que ven para acá y te vas a poner aquí. Y es bien lindo cuando usted ve, por ejemplo, un padre de familia que de repente tiene la familia destruida, pero al encenderse el corazón restaura la familia. Cuando mira a un hombre sentado en la iglesia que aparentemente no funciona nada y de repente usted lo toma y comienza a educarlo eclesiásticamente hasta convertirlo en un líder. Ahorita en mi cargo, allá en Seattle, Washington, hay una parejita, hay un hombre, se llama Everardo, todos los días está orando por esta iglesia y por las iglesias de aquí, cuando yo no estoy allá. Él se llama Everardo, literalmente le dieron 4 horas de vida, porque tenía todo su cuerpo lleno de cárcel, 4 horas de vida. Fuimos, oramos por él, Dios lo sanó, literalmente, lo estaban haciendo experimentos con él, Dios lo sanó, pero yo todavía estaba con ese temor que cuando salíamos a los campamentos y todo eso, yo siempre le decía, no levante pesado, no levante esto, no levante aquello, sin darme cuenta yo lo estaba dañando, porque él quería ser parte del liderazgo y en él había algo fuerte que él quería, pero él veía que yo involucraba a todo mundo, pero el temor mío de que, el temor del hombre siempre, usted tranquilo, esto, ya Dios lo había sanado. Ahorita, con los años aprendí a entender que su don se había despertado. Si usted estuvo el día de ayer en mi testimonio, fue uno de los que se puede decir el que me defendió a carne y espada, a muerte y espada. Tiene una unción tan maravillosa ese hombre. Ya pasaron 14 años y todavía está vivo. Y está liderando ahorita la iglesia. Hermanos míos, los discípulos, dice la Escritura, que venían del vulgo. La palabra vulgo significa, en otras palabras, que no tenían conocimiento. Pero Dios los convirtió en líderes para poder guiar no solamente a la gente de ese tiempo, sino incluso a nosotros mismos, porque a través de esas enseñanzas nosotros estamos siendo libres, ¿verdad?, de la oscuridad. Amén. Entonces, hablando acerca de la ley del legado, un verdadero líder no se mide por lo que logra, sino por lo que deja. Ningún hombre se mide por lo que logra en la vida, sino por lo que deja. Se los voy a poner de esta forma. Y yo espero que por favor preste atención. Lo importante no es cuántos años usted vive. Lo importante es cuántos corazones usted ha tocado. A usted no lo van a recordar por cuántos años vivió. A usted lo van a recordar por cuántos corazones tocó. Hay personas que los entierran a los 70, 80 años, pero morirán más bien a los 70, 80 años, pero desde los 40 pareciera que ya murieron porque nunca hicieron nada para los demás. El legado no se deja en un edificio, el legado se deja en los corazones.
Mi responsabilidad número uno, y ahí se va a demostrar si realmente he sido un buen hombre o un buen pastor, porque Noé no salvó al mundo, pero salvó a su familia. Y donde yo me siento satisfecho, ver a niños como este niño, que digan, amén, gloria a Dios. Yo me siento satisfecho cuando veo a mi hija que está cantando, que está adorando. Cuando veo a mis hijos que en lugar de alejarse del evangelio, buscan ser parte del evangelio. Por eso el día de ayer les decía, mi hija la ungí como pastora, mi hijo quiere ser pastor, está estudiando teología en lugar de tomar otra carrera, y el chiquitín, si usted habla con él, hace unas oraciones hermosas. Ahí es donde se va a identificar realmente si realmente saqué tiempo para ellos o los eduqué para dejar un legado en sus vidas. Jesús dejó un legado en 12 apóstoles. Mire qué hermoso es esto. Eso es precioso. Entonces, la ley del legado enseña que el mayor impacto de una persona no está en sus logros visibles, sino en lo que permanece cuando ya no está. Alguien dijo muy atinadamente, amigos, que el que no sirve para vivir no sirve. El que no vive para servir no sirve para vivir. Lo voy a repetir una vez más. El que no vive para servir no sirve para vivir. Esta palabra es fuerte, pero es especialmente el servicio lo que Jesús vino a enseñarnos. Por eso cuando iba a dar la Santa Cena, tomó la toalla y lavó los pies de sus mismos discípulos, porque les estaba enseñando humildad, sencillez. Porque todo líder muere a sí mismo para poder servir a los demás. Todo pastor tiene que sacrificar muchísimo, todo apóstol, todo misionero, todo evangelista, todo maestro. Por eso Pablo enseña muy claramente incluso y dice, el que ejerza el don del liderazgo, que lo haga bien. Por eso a Jesús, aunque era muy popular, pero en aquellos días Juan el Bautista era más popular que Jesús, pero Juan el Bautista no se le conoce como el hombre de la pasión. En cambio a Jesús se le conoce como el Jesús de la pasión. Hay hasta una película, La Pasión de Cristo, porque él todo lo hacía con pasión. Entonces, sino en lo que permanece cuando ya no está. El legado no es solo herencia material, sino valores, fe, carácter, visión y personas formadas. Jesús mismo, cuando caminó en esta tierra, dice la Escritura que aprendió obediencia de sus padres. En una ocasión se perdió cuando tenía 12 años, pero no se perdió en el tianguis, se perdió en un lugar donde estaban los sabios y los entendidos, y se sentó, y la Escritura dice que Él les estaba enseñando a ellos. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Más adelante, cuando pasaron los años, Él decía que solamente hacía lo que su padre le mandaba. Mire qué hermoso es esto. Él tuvo que aprender obediencia, mostró obediencia, y cuando Él partió, aunque los discípulos dijeron, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos dejas solos? Mira el trabajar que tenemos. Él dijo, enviaré el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, pero enviaré el Espíritu Santo sobre vosotros. Si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros, hermanos míos, porque no es el pastor de la iglesia el que convence del pecado. La Escritura dice que es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de pecado. Por más hermoso que usted hable, por más elegante que usted hable, es el Espíritu de Dios el que viene y toca el corazón, te ministra y comienza de alguna forma a convencerte para que lleves una nueva vida en Cristo Jesús. Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos. Mire, en una ocasión Abraham tenía una gran comisión de ir a clamar por Sodoma, por Sodoma
y Gomorra porque su sobrino Lot estaba ahí en ese lugar. Pero ¿qué hombre va a estar dispuesto a clamar por los demás cuando él mismo tiene problemas? Y Abraham tenía un problema donde él quería ser padre, pero su mujer era estéril. Esta mujer llamada Sara. Dios le mandó un ángel para, en otras palabras, tocar su corazón y decirle que todo iba a estar bien, que la promesa se iba a cumplir, que Sara iba a dar a luz aunque era una mujer estéril, que él iba a levantar una generación de sus propios lomos. Mire qué hermoso esto. Y Dios lo hizo, pero aquí viene lo hermoso. La escritura dice muy claramente que Dios, capítulo 17 me parece, dice que Dios mismo confió y dijo: yo sé que mi siervo Abraham enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que hagan justicia y misericordia con los hombres. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que Dios confía en un líder de que va a hacer su trabajo. Dios está confiando de que usted, pastor, que cada uno de nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en esta tierra, que vamos a impartir la gracia que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Entonces, el éxito se celebra en el presente, pero el legado se revela en el futuro. Voy a repetirlo una vez más. El éxito se revela en el presente, pero el legado se revela en el futuro. Vuelvo a repetir esto. ¿Cómo puedo saber que he hecho buen trabajo en este caminar? Viendo el resultado y el trabajo que yo hice con mis hijos. Cuando yo era pequeño, tenía como 6 años, 5 años, me encantaba ver una fotografía, la única fotografía que tengo memoria y la única que vi en mi vida de papá y mamá, se los prometo que es la única que yo vi. Estaba en la sala una foto como de este tamaño y de este tamaño, mi papá vestido de negro, mi madre con su vestido blanco. Esa foto me impactó tanto que cuando vine a los pies de Cristo a los 21 años, un jovencito que voy a decir podría hacer cualquier tontería, pero esa foto me impactó tanto que cuando me hice novio de mi esposa, lo primero que le dije: nos casamos. No le dije 2 veces. Me dijo: vámonos. Nos fuimos al civil, nos casamos al civil y nos casamos por la iglesia. Porque algo aquí en mi cerebro me decía: a papá Dios le gusta lo correcto y lo que me enseñaron en casa es lo correcto. Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Por qué, pastor? Porque las palabras levantan, pero el ejemplo arrastra. A veces le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, pero nosotros lo hacemos. Entonces me estás diciendo que no lo haga, pero con tus palabras, pero tú con tus hechos tú lo haces. Entonces, ¿qué es lo que va a imitar él? Los hechos. Es por eso que todo líder tiene que, en otras palabras, mirar bien por dónde va pisando. Hijo, ten cuidado con los pasos que das. No, papá. Ten cuidado tú con los pasos que tú das, porque yo solamente voy siguiendo tus huellas. Así de sencillo está. Entonces Jesús nos dejó un legado muy claro a cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de la ley del legado en las Escrituras. Nos habla acerca de la fe de Abraham. La fe de Abraham, el legado de fe. Viene a mi mente lo que está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Hermanos míos, ahí están los grandes héroes de la fe, pero si usted los examina honestamente, humanamente yo hubiera reprobado mínimo a la mitad, porque ahí se encontraba incluso Rahab, aquella mujer que se encontraba en Jericó. Perdóneme la palabra, pero está en la Escritura. Era una ramera, pero se encuentra en el libro de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Porque ella dejó un legado
que aunque quizás pareciera que no entraba en el capítulo de la salvación, pero Dios la puso en el libro y ni siquiera su título tan feo y horrible lo quitó. Hombre, yo le hubiera puesto, no sé, hasta le invento un nombre, pero no le dejo ese título. Pero Dios, pienso yo que con toda honestidad y con toda, qué sé yo, astucia, si lo puedo llamar de esta forma, le dejó ese título para enseñarnos a nosotros que es posible dejar un legado donde las personas no tengan que adivinar el por qué estuvimos en esta tierra. Qué triste en Morelia cuando vamos a hacer estos eventos, saqué unas fotografías en unas lápidas, como en unas 4, y en una de ellas decía, hubo una medicina que le prometió tanta paz hasta dejarlo sin alma, hablando acerca del alcohol. Hubo una sustancia que le prometió, que lo levantó tanto y tan alto hasta dejarlo caer. Y en cada lápida había pensamientos que pareciera que eran incluso hasta poéticos y románticos, pero lo único que hablaba era que el alcohol y la droga hacía que las personas en su momento se elevaran y se sintieran soñadas y se sintieran realizados, pero lo único que hacía era levantarlos para luego dejarlos caer. Pero el legado que Dios quiere que nosotros dejemos, hermanos míos, vuelvo a repetir, no se trata de un edificio. Tan es así que el edificio que Salomón construyó duró 14 años para construir el templo de Dios. 7 años para construir el templo de Dios, 14 años para construir su casa, imagínense nada más. ¿Y qué quedó del templo de Salomón? Jesús profetizó y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Porque a Jesús no le interesan los edificios, porque Él habita en el corazón. Y un corazón tiene voz. Por eso dijo alguien muy atinadamente, la bomba de Hiroshima mató más de 200,000 personas, hermanos míos, pero una caricia y la voz de un mensaje puede cambiar a una nación completa, la puede transformar completamente. Eso es lo que Dios hace a través del legado. Dios le promete una descendencia y una nación. Abraham no vio todo cumplido en la vida, pero su fe trascendió generaciones. Abraham no entró, le dijeron que saliera de Ur de los Caldeos para entrar a Canaán. En realidad nunca entró él, pero su fe le permitió ver cómo sus generaciones, su hijo, ¿cómo se llamaba? Isaac y Jacob, y después José llevara incluso a su nieto Jacob y lo metieran los huesos a la tierra prometida. Mire, con los años se ha aprendido, y voy a decir esto con mucho respeto, lo digo con mucho respeto porque todo pastor creo que va a lograr eso en su vida. Voy a ministrar gente que nunca voy a conocer en la vida con las enseñanzas que yo deje en los que me escuchan. En otras palabras, como dijo el gran pensador, posiblemente usted se sentará bajo sombra de árboles que usted nunca ha plantado. Yo llevo en mi corazón las enseñanzas de Gigi Ávila, Billy Graham, Héctor de la Cruz, José Irión, todos esos grandes pastores y ministros de hace 30 años que hablaban solamente de la unción del Espíritu Santo, del reino de los cielos, del infierno, de la cruz del Calvario, de la llenura del Espíritu Santo. Esos hombres del ayer que literalmente fueron golpeados por causa del evangelio, llevaron el evangelio a diferentes lugares. Soy el producto de esas enseñanzas. Quizás usted me verá, nada que ver con eso, pastor, pero de alguna forma sus palabras y sus mensajes, que eran hombres del ayer, pero vinieron y transformaron mi corazón.
Entonces es hermoso porque Abraham, a través de la fe, vio sus generaciones dentro de la tierra prometida. Yo no sé cuánto Cristo realmente va a tardar en venir. Yo lo estoy esperando desde el 2000, porque cuando yo tenía 6 años, todo el mundo decía que en el 2000 Jesús venía. Yo dije, no me voy a alcanzar ni a casar, porque apenas voy a tener 18 años, qué sé yo. Y yo estaba preocupado, es más, vivía traumado yo mi niñez y mi juventud, porque yo quería ser papá. Pues bueno, llegó el 2000 y Cristo no vino. Ya estamos casi en el 2020, casi cerca del 2030 y Cristo no ha venido. Pero eso no quiere decir que no va a venir. La Escritura dice claramente que muchos tienen por tardanza su venida, pero más no saben que es por pura misericordia. Cuando se llegó el tiempo en que el arca ya estaba lista y todos entraron al arca, hasta Noé se enojó porque el agua no descendía. Y Dios todavía dio unos días para que la gente se arrepintiera y entrara al arca. Y Noé estaba molesto. Señor, si tú me dijiste que el aguacero se iba a venir. Pero Dios todavía tuvo ese tiempo. Hasta en los partidos del fútbol podemos ver, se acaban los 45 minutos y dan 2, 3, hasta 5 minutos, hasta 7 minutos de recompensa. Entonces tuve que entender de que Cristo va a venir cuando Él desee venir, no cuando yo realmente lo quiera. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces he entendido, hermanos míos, que lo único que uno tiene que hacer es quizás aprender tanto como que si fuéramos a vivir toda la vida, pero estar preparados como que si Cristo pudiese venir el día de hoy. Entonces, como dijo el gran poeta, nos toca vivir de tal manera que hasta que el día que muramos, aún el que nos esté enterrando pueda llorar juntamente con nosotros. Entonces, Génesis capítulo 18 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Entonces la lección, el legado espiritual es más poderoso que el resultado inmediato. Voy a repetir esto una vez más. El legado espiritual es más poderoso que el resultado inmediato. No es fácil en realidad dejar un legado. Jesús lo mencionó de esta forma: cualquiera que ponga la mano en el arado, procure no voltear hacia atrás. Amigos, yo estoy bien seguro que en la vida posiblemente usted va a tropezar. La Escritura dice que los bueyes en el Antiguo Testamento tropezaron llevando el arca del pacto. Y un hombre llamado Usías tocó el arca inadecuadamente y cayó muerto completamente. El arca lo mató. La verdad es que ser cristianos de gente valiente y mantener la fe por tantos años, la verdad que alguien debería darnos quizás el premio Nobel de la paz o de la fe, qué sé yo. Pero les voy a decir algo. Hace unos años escuché una anécdota que me hizo llorar. Una pareja de misioneros se habían ido al África por 20 años porque tenían pasión por ayudar a los niños que se estaban muriendo de hambre, por ayudar a la gente que realmente necesitaba ayuda, y se fueron al África por 20 años. Después de 20 años, Dios los manda a llamar que se vengan a los Estados Unidos, y resulta que en el avión se sube un hombre muy elegante, creo que era muy famoso, porque cuando el avión aterrizó en los Estados Unidos, había una gran multitud en el aeropuerto esperando a ese personaje. Se dieron cuenta que ese personaje era simplemente un deportista que era famoso. En un par de años se había convertido en un hombre famoso solamente por tomar una pelotita y meterla en una canasta. Este hombre misionero volteó, miró a su esposa y él pensó que esa multitud estaban en el aeropuerto para recibirlos a ellos, porque ellos habían tenido 20 años trabajando, pasando hambres y ayudando a las personas para tener una mejor calidad de vida. Mas sin embargo, cuando llegan al aeropuerto, la sorpresa es que esa gran multitud no los estaban esperando a ellos. Estaban esperando a un hombre que vivía muy bien, que ensartaba una pelotita en un aro.
Entonces el esposo volteó y dijo, mi amor, ¿qué pasa? Pensé que nos estaban esperando a nosotros. Se sintió desanimado en ese instante. La mujer lo agarró de los hombros, le dijo, levanta tu cabeza, que todavía no hemos llegado a casa. Porque la gran celebración es cuando lleguemos a casa. ¿Qué me está diciendo, pastor? Ella estaba hablando espiritualmente. Ella está hablando de la casa eterna. Que cuando lleguemos allá, allá sí nos van a decir, siervo justo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso habla de un legado de ser paciente. ¿Qué es paciencia? Hacer lo correcto mientras espero. Voy a repetir esto. ¿Qué es paciencia? Hacer lo correcto mientras espero. Señor, pero todos hacen esto y aquello y corren por aquí y por allá y fulano vive mejor que yo. ¿Y qué? Perdóneme lo que voy a decir. Hay un hombre que admiro mucho, me ha ayudado mucho en la vida, sus principios, Facundo Cabral. Le hicieron esta pregunta, usted debería de ser más famoso que Julio Iglesias, porque sus canciones hablan más acerca de la vida, su poesía le ayuda incluso a la juventud, el conocimiento que usted debería ser más famoso que Julio Iglesias. Él dijo, no, Dios que es sabio y eterno y conoce los tiempos, sabía que Julio Iglesias necesitaba más fama y más riquezas y más de todo en esta tierra para ser feliz. Dios que es bueno y justo y todo lo sabe, Él sabía que yo solamente necesito una chamarra y un lápiz para escribir para ser feliz. Amén. Déjeme le digo esto, hermanos míos. Con los años he aprendido que el conquistador se hace esclavo de lo que conquista. Por eso muchas veces, y voy a mencionar cosa rara al hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Cuando entendemos que el legado es más importante que cualquier otra cosa. Un segundo personaje que nos habla acerca del legado. Si usted va a anotar, anote esto: legado de dirección. Moisés liberó al pueblo, pero no entró a la tierra prometida. Su legado fue formar a Josué. Eso está bueno. Moisés quiso meter a la gente a la tierra prometida. Voy a repetir esto porque eso está muy lindo y es muy práctico. Moisés quiso meter a la gente a la tierra prometida. Eso estaba en su mente, pero no lo logró. ¿Qué hizo Dios con esa gente? Los mató antes de entrar a la tierra prometida, con excepción de los jóvenes. Porque los adultos, perdónenme lo que voy a decir, los adultos estaban tan en su mundo que dijeron, no, Moisés, ¿cómo nos va a meter Moisés? O sea, la dureza de sus corazones los llevó a pensar en las cebollas y en los ajos. Solamente los muchachos de 20 años fueron los que entraron, pero entraron gracias a que hubo un Josué. Perdónenme lo que voy a decir. Uno de los grandes evangelistas que hizo temblar los Estados Unidos, que ministró más de 200 presidentes en las diferentes naciones del mundo, se llama Billy Graham. Todos lo conocemos, ¿verdad que sí? Ese muchachito estuvo en un estadio donde un gran predicador soñaba de que un estadio se llenaba y él iba a dar el mensaje de todos los tiempos y el estadio se iba a llenar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que él llegó al estadio y estaba listo para predicarle a un estadio llenísimo. Pero solamente había 10 muchachos. Y de esos 10 se fueron 9 y uno quedó de rodillas. El único que se había entregado era un muchacho delgado, jovencito. Pero ¿quién era ese joven? Era Billy Graham. Ese predicador no llenó el estadio, pero Dios lo usó para que Billy Graham por primera vez se encontrara con él y Billy Graham fuese el que no solamente llenara los estadios, sino llenara muchos estadios en el mundo y muchos países conocieran a ese joven. Quizás tu legado puede ser, Emiliano, quizás mi legado puede ser, no sé, una oveja. Quizás lo que Dios no haga conmigo, Dios lo va a hacer con alguien más. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Porque lo más hermoso que nos puede pasar en la vida
es caminar a la par de hombres más grandes que nosotros. Si los discípulos pudiesen venir y sentarse aquí con nosotros, ellos dirían, nos encantaría volver a la tierra solamente para sentarnos con Jesús una vez más. Si Eliseo viniera a esta tierra, él diría una vez más, me gustaría estar ahí para caminar con Elías. Si Timoteo viniera a esta tierra, diría, me encantaría volver a caminar con Pablo. Si Josué viniese a esta tierra, nos diría, fue maravilloso aprender personalmente de los labios de Moisés cómo meter a un pueblo a la tierra prometida. Hermanos, es hermoso aprender de aquellos que saben. Y es hermoso, un gran predicador judío, lo hospedé en mi casa por casi 6 días y literalmente no me dejó dormir en 3 noches y 3 días. Me hizo apuntar día y noche 40 años de su ministerio. Me dijo, mijo, posiblemente me queden pocos años, quiero vaciarme en ti. Literalmente 3 noches sin dormir, día y noche me tenía apuntando. Y al final me entregó 4 memorias de todos sus mensajes. Para serle honesto, no me aprendí sus mensajes, pero la intención me marcó. No sé si me estoy dando a entender aquí. El que él pudiese creer en que yo puedo hacer algo. Gandhi decía, yo tan cobarde, tan pequeño, casi cobarde, miren lo que estoy haciendo, amigos míos, ¿qué no hará con ustedes el Señor? Él decía que Jesús no era solamente para los cristianos, que Jesús era para el mundo entero. El problema es que el mundo no lee la Biblia, lee a los cristianos. Esto está fuerte. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Voy a repetirlo. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Tengo entendido que hasta el día de hoy los judíos hacen los viernes, ponen las manos sobre sus hijos. Tengo que reconocer que sus ojos están velados. Es cierto que no creen en Jesús como el Dios, que lo tienen como profeta, pero tienen una fe. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de hoy, de nosotros? Que ellos tienen la sombra. Ellos tienen la sombra, pero nosotros tenemos la esencia. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que si ellos tenían la sombra, hermanos míos, y seguían a Dios con esa fe, ¿qué no podemos nosotros hacer cuando tenemos la esencia? No es lo mismo, voy a poner un ejemplo, con todo respeto, por ejemplo, tener a Jack allá al otro lado del mundo, quizás en Arizona, donde es Nuevo México, a tenerlo aquí cerca. No sé si me estoy dando a entender con ese ejemplo. No es lo mismo tener solamente la sombra que tenían en el Antiguo Testamento de decir, bueno, que pues hablan de un Jesús en el Nuevo Testamento donde ya Jesús caminaba con ellos. Mire qué precioso. Entonces antes eran ángeles los que descendían, como descendió con Sansón, como descendió con los padres del mismo Sansón, Manoa y su esposa. Hoy tenemos la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Voy cerrando. David dejó un legado en el corazón. Esto es precioso. David no construyó el templo, pero dejó los planos, los recursos y el deseo. Él deseaba en su corazón, quiero construirte un templo, Señor. Dios le dijo, hijo, has derramado mucha sangre. No lo puedes hacer tú. Pero mire, esto está lindo. ¿Qué fue lo que dejó David entonces? Dejó los planos, dejó los recursos y dejó el deseo. Voy a repetir esto una vez más. ¿Qué dejó David? Dejó los planos. ¿Cuáles son los planos? Hermanos míos, esto es maravilloso. Hubo una generación en los días de los reyes donde por 400 años no se celebraba la Pascua. Y ese pueblo entró en brujería y en toda clase de hechicería y todo se estaba haciendo mal en ese pueblo. Pero un día se encontraron los pergaminos
Y cuando trajeron los pergaminos delante del rey, no me recuerdo si fue con el rey Ezequías, trajeron los pergaminos, el rey abrió los pergaminos y se dio cuenta al leer de que la Pascua no se celebraba. E inmediatamente dio la orden que se celebrara la Pascua y dio la orden de que se sacara la brujería de la ciudad y que todo hechicero tenía que ser sacado de la ciudad. Mire qué hermoso esto. Todo lo que no agradaba a Dios fue erradicado de la ciudad. Cuando un líder se levanta, hermanos míos, es maravilloso porque todo se levanta o todo cae por causa del líder. Voy a repetir esto porque es fuerte. Todo se levanta o todo cae por causa del líder. Salomón continuó el legado de David. David no construyó el templo, pero lo construyó. David no construyó el templo, pero Salomón lo construyó. Y de madera cara, hermanos. Y con mucho entusiasmo. Entonces, qué hermoso es esto. Tú no edificarás tu casa, pero tus hijos la edificarán. El legado a veces no se termina, se transfiere. Si hay algo que yo no puedo alcanzar, sé que mis hijos lo alcanzarán. Jesús dejó un legado eterno. Jesús no escribió libros, ni gobernó políticamente. Invirtió en 12 hombres y cambió al mundo entero. Jesús dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el mayor legado es vidas transformadas.